Agrícola on the Roads, una conversación técnica sobre agricultura, ahora en audio. Muy buenas tardes, estamos acá en la conferencia Red Agrícola Trujillo con el profesor Carlos Castillo, quien es un experto, un consultor internacional en todo lo que son berries. Y esta vez queremos hablar con usted sobre todo el movimiento que hay de arándanos en México. ¿Nos podría contar un poco cuántas hectáreas hay, cómo viene el crecimiento de los arándanos y berries, ¿no? En México. México ha tenido varios procesos. Uno de los procesos que está viviendo actualmente es el poder contar con tecnología de primera para la producción de zarzamora. Hubo un proceso muy desgastante con la variedad Tupi. Ahora las empresas que tienen operaciones en México han creado materiales propios, variedades mejoradas de fruta con mejores características, fruta de mejor calibre, mejor producción, más calidad. Entonces hay un crecimiento del zarzamora importante con este tipo de materiales, renovando las antiguas áreas que se tenían con Tupi. No solo ha sido el generar tecnología en cuanto a las condiciones propias del manejo de la variedad, sino también la implementación de metodologías nuevas. De ahí que, por ejemplo, zarzamora ha tenido un desarrollo muy importante en contenedores. Ahora todo es en contenedores. Esto lleva consigo el desarrollo de manejos de riego y fertirriego más sofisticados, controles fitosanitarios también más estrictos, macrotúneles más especializados, pero buscando rendimientos entre las 30 a 38 toneladas por hectárea en el año. Y esto con calidad de fruta, más brix, más sabor, más vea de anaquel. Entonces es muy atractivo esa parte del negocio que siga creciendo. ¿Cuándo comenzó ese proceso? Ha sido una transición, decirte fechas exactas es un poco complicado porque el problema del fusarium en la zona de Los Reyes, Michoacán, que era la zona donde más producción había de zarzamora, fue un proceso en el cual, por las condiciones del lugar, la variedad se fue generando. Presentó problemas con fusarium y todo esto fue haciendo que se desgastara la variedad y que los mismos productores se resistieran a no querer dejar un negocio que había sido muy rentable para ellos. Entonces se resistieron al cambio hasta que las condiciones les dijeron de que ya no podían seguir, pero es un proceso que empezaría en el 2009 y para el 2019 se consolidó y del 2019 para acá ha venido creciendo ya de una manera muy constante, renovando hectáreas y consolidando nuevamente la exportación de zarzamora. ¿Cuántas hectáreas hay de zarzamora para exportación? Para exportación, México debe andar ahorita entre unas 7,000 a 8,000 hectáreas de zarzamora. Muy bien. Y en el tema del arándano, ¿cuál es la situación? ¿Cuántas hectáreas hay en la actualidad en México? ¿Y en dónde se están concentrando? Ok. En el caso de los arándanos, hay 4 zonas muy importantes. Primero tendríamos que hablar de Jalisco, es la zona más grande. Luego del Michoacán, ha tenido un crecimiento constante también en arándanos. Luego está Guanajuato. Y por último está Sinaloa. Sinaloa cada vez se confirma y se proyecta como uno de los mejores productores, no solo de arándanos, sino está creciendo mucho en fresa, en zarzamora y en frambuesa. Las 4 berries están creciendo mucho en la zona de Guanajuato. Y por otro lado, los mochis. Es la zona de Sinaloa con mayor crecimiento, pero ya la zona central de Sinaloa tiene un crecimiento espectacular y se están yendo hacia el sur.
hacia lo que es el puerto de Mazatlán. ¿Eso es reciente? Diríamos reciente del 2013, 2014 para acá, y no es tan reciente, ya tiene 9, 10 años. Y el área ya oscila entre 10,000 y 11,000 hectáreas, pero con mucha tecnología. ¿Solo en Sinaloa o en general? No, en general, en todo México. En todo México. En todo México. ¿Qué tipo de tecnología es la que vienen utilizando? Bueno, ahorita los crecimientos implican cambio varietal. O sea, variedades como Biloxi y Ventura se están dejando ya de utilizar en los nuevos proyectos. Ya estamos hablando de variedades propias que está desarrollando Driscoll, Hortifruit, Giddings, Berries Paradise, pero también materiales que empresas como Planasa y Folcric están poniendo al alcance de los productores para el recambio varietal. Eso por un lado. Por otro lado, todo se maneja en contenedores. Ya la tecnología en suelo se dejó atrás en México. Todos los desarrollos de arándanos son en contenedores, con sustratos. Se definieron muy bien ya los sustratos, nadie anda inventando sustratos. Entonces están muy marcadas las tendencias en cuanto al uso de fibra de coco y pin moss. Entonces eso ha permitido ir homogenizando manejos. Los técnicos se han especializado en los manejos de los sustratos y esto les ha permitido incrementar las producciones y obtener mejores resultados, tanto en calidad de fruta. ¿En cuánto ha subido la productividad, digamos, considerando esto que menciono? Cuando el arándano empezó en México, que se plantaba en suelo, una buena producción el primer año sería de unas 8 o 9 toneladas. Ya. Para crecer a un segundo año a unas 15, 16 toneladas. Y a partir del tercer año, un buen productor debería andar entre 17 y 18 toneladas. Ya cuando comienza a hacerse el recambio a contenedores, ya podemos hablar de que el primer año puedes andar entre las 10 y 11 toneladas. El segundo año estar arriba de las 16, 17 toneladas. Y a partir de un tercer año puedes aspirar a unas 20, 22 toneladas. Ah, caramba. Y en el tema, mencionaba hace un momento también en una charla, aparte que estaban usando invernaderos también. ¿Es correcto? nuevo? No, ya hay, dependiendo del tipo de productor, ya hay productores que habían hecho inversiones bajo invernadero hace 8 o 9 años. Cerca, por ejemplo, en la zona de Jalisco, cerca de la ciudad de Guadalajara, ya había un proyecto de 8 hectáreas, todo bajo invernadero. Y estamos hablando de invernaderos en ese tiempo, más o menos de unos 12 a 13 dólares el metro. O sea, no era una inversión barata. Lo que pasó es que sí se terminaba de afinar el manejo de los arándanos en sustrato. Entonces se tuvieron problemas, pero así como ese caso, hay otros casos en algunas zonas como Guanajuato y en la zona de Pátzcuaro, en Michoacán, donde se empezó a implementar este tipo de manejos. Actualmente, los mochis, parte de la zona de Querétaro y Guanajuato, ya tienen la tendencia a utilizar este tipo de tecnología con muy buenos resultados. ¿Y qué tanto justifica el precio, digamos, la inversión versus el precio que ha venido bajando, digamos, del arándano en los últimos años por el volumen tanto creciente de México como de Perú, ¿no? Hay dos cosas que, por ejemplo, son muy evidentes. Lo primero es que hay empresas comercializadoras que te pagan un sobreprecio por fruta de calidad. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de empresas como Driscoll, que cerraron la temporada pasada con precios promedio de $14.50, $14.60, con materiales genéticos muy buenos. Entonces, si tú produces entre 18
y 20 toneladas, que no es nada descabellado para los nuevos materiales. Entonces, si lo multiplicas por 14, ya es un costo muy interesante. Estamos hablando de más de $240,000. Entonces, ahí ya se paga una inversión de este tipo. Además que me imagino que la mayor parte de la producción se va a Estados Unidos, o no necesariamente. Un alto porcentaje, Estados Unidos es el socio comercial y tienen un tratado de libre comercio con México. Entonces la mayoría de la producción se dirige hacia ahí y hay mercados muy específicos. En la costa oeste de Estados Unidos, San Francisco es un mercado muy especial, y en la costa este mercados como Chicago, Boston, Nueva York tienen condiciones realmente muy atractivas para comercializar arándanos con clientes muy específicos. O sea, los mexicanos llegan hasta esos mercados, digamos, con facilidad. Sí, es la apertura de mercados, incluso hay una cadena de mercados alemana muy exclusiva que abrió en Nueva York y ellos están comprando fruta directamente sin intermediarios. Sin intermediarios. Entonces los precios que puedes lograr están encima de lo que consigues en el mercado regular. Mientras que en el mercado regular el precio promedio del año pasado por caja anduvo alrededor de los $11.25, $11.50. En este tipo de mercados puedes lograr precios de $18, $17 la caja, de 2.2 kilos. Entonces eso hace una diferencia sustancial cuando tienes altas productividades. En todo caso, ¿cómo se ve el arándano mexicano, digamos, por los consumidores o los compradores? ¿Cómo es visto esta fruta? Hay una ventaja muy grande. Primero, la cercanía con los mercados. O sea, hoy cortas el arándano y mañana está en el supermercado. Eso por un lado. Y por otro, el no tener que hacer un transporte sin refrigeración, el hacer un transporte bajo ciertas normas que le permiten mantener sus características. Y por otro lado, la rapidez con la que se hace garantizan que la fruta llegue muy de manera que presenta condiciones muy especiales, y eso contra una fruta refrigerada creo que sí tiene una mayor presencia en el mercado, dado que al consumidor le gusta más un fruto más fresco. Entonces eso hace especial a los arándanos mexicanos, pero es una ventaja geográfica. ¿Pero tiene otras ventajas más, crees tú? Creo que en primer lugar, el Tratado de Libre Comercio es una ventaja muy especial. Claro. En segundo lugar, la cercanía con el mercado también le permite tener condiciones muy buenas para transportar rápido su fruta y que llegue bajo condiciones de calidad a un mercado que sí es exigente. En tercer lugar, hay variabilidad de climas en los cuales los nuevos materiales genéticos han podido lograr un posicionamiento en base a que encuentran lugares muy especiales para su producción. Entonces los productores mexicanos los han identificado y han hecho explotar el crecimiento de estos materiales en esas zonas, porque saben que es mucho más sencillo producir esta fruta en esas condiciones de esos lugares con climas muy específicos que les dan ventajas sobre otros lugares con otras condiciones de clima. Esa genética que tienen ellos son variedades que tienen demanda de frío. Es como es como no. Perú de repente que. O sea, ya las nuevas genéticas, como lo mencionaba hace un momento, Driscoll, Hortifruti, Berries Paradise, Giddings, Planasa, que son especialistas en genética junto con Folkreek, ya presentan materiales que sus requerimientos de horas frías son muy bajos.
Los cruces genéticos han permitido no solo evitar esta condición, sino que también mejores calibres, más Brix, mejor bloom, mejor número de frutos por planta, plantas resistentes a ciertas enfermedades o plagas, y todo eso en conjunto hace que el productor tenga una ventaja sobre otros productores de otros países y otros mercados. Entonces, ¿cuántas son las hectáreas? ¿Me repite, por favor? México anda entre las 10.500 y 11.000 hectáreas. ¿Y qué es lo que veremos en los próximos años? ¿Un crecimiento o un recambio varietal quizás? En primer lugar va a haber los nuevos crecimientos se van a ir dando con las nuevas variedades, y los nuevos crecimientos van a ir también acompañados de recambio varietal, de Biloxi Ventura principalmente, hacia nuevos materiales. Y con esto, pues en unos 5 a 7 años, estaríamos hablando de un México que tenga ya un porcentaje, hablemos de un 20 a un 17% de Biloxi Ventura y un 80% de nuevas variedades. ¿Y podría crecer en cuánto, digamos, su hectareaje? El crecimiento de hectareaje, yo creo que podríamos andar creciendo otras 2.000 a 2.200 hectáreas por año. Por año. Ajá. O sea, está como Perú hace unos años atrás. Sí. Lo que pasa es que hay polos de crecimiento muy bien definidos. Jalisco creo que mantiene el liderazgo en crecimiento, pero si a eso le sumas lo que está pasando en Michoacán, en Guanajuato, en Sinaloa y en Baja California, que ahí son 2 estados, es Baja California Norte y Baja California Sur, Sonora, que empieza a tener crecimientos importantes. Entonces ahí es donde se va dando la suma de esas 2.000 hectáreas por año y los crecimientos cada vez más importantes. Estamos hablando de productores que crecen con proyectos de 40, 45 hectáreas, y eso ya es una inversión considerable y permite tener una rápida devolución de la inversión, y con esto pues garantizar el retorno en los capitales y que se animen a seguir invirtiendo. Entonces México va a seguir creciendo, va a ser un jugador mucho más importante quizá en el mercado americano, y podríamos pensar que quizás va a ocurrir como el espárrago, digamos, donde terminó sacando a Perú. Bueno, ya Chile ya estaba hacía tiempo de salida. ¿Lo ves así o quizás? Yo sí creo, que saque a Perú no creo. Ya. Pero sí que en volumen, hablando de todas las berries, ha crecido mucho en fresa, tiene una especialización en producción de fresa, se está tecnificando mucho la fresa. Entonces ya cada vez se miran inversiones en contenedores e invernaderos de fresa. Eso se ve más. Y esto está creciendo de manera importante. Querétaro, Guanajuato, Baja California. Entonces son áreas que están incrementando su área de producción con mucho más tecnología. Entonces la fresa es uno de los cultivos y una de las berries que va a seguir creciendo de manera importante. Ya México es el 4º productor de fresa a nivel mundial y va a seguir para adelante. Son 15.000 hectáreas, 15.400. Ahorita empezaron antes, ya ahorita yo te diría que hay más de un 60% para el mes de agosto que ya está plantada de la fresa de este ciclo que viene, y te diría que para el otro año, para estas fechas, de repente andemos entre el 80 y el 85% de toda la fresa plantada ya para estas fechas. Y esto te indica que el crecimiento y la confianza en el cultivo va en incremento, y el otro cultivo en desarrollo con un crecimiento y tecnología importante es la frambuesa. La frambuesa, muy bien. Y en el caso del arándano, los inversionistas estamos viendo que no solamente son mexicanos, ¿no? Bueno, Perú ha ido para allá, no sé qué naturaleza tienen esas inversiones.
mixtas. Hay empresas de capital mexicano. Por ejemplo, viniendo para acá me dio mucho gusto ver representantes de Meylan, que es una empresa que inició con fresas en el área de Zamora. Ha ido creciendo de manera significativa, ahora exporta también arándanos, zarzamora y frambuesa. Y venían pues sus representantes a ver variedades de arándano, buscando la mejora genética y el impulsar el cultivo en condiciones completamente diferentes a las de ustedes. Allá son pequeños productores, aquí las inversiones son agroindustriales y mucho más grandes. Pero el ver ese tipo de empresas junto con capital americano, como es el caso de Driscoll, o capital argentino, chileno, en el caso de Hortifruit, de Giddings, hablemos también en el caso de ustedes con Agroberries, Expoberries, que en México están teniendo un crecimiento importantísimo. Entonces, ese tipo de inversiones mixtas de empresarios latinoamericanos con empresarios americanos y ya algunas inversiones europeas están haciendo que el país se fortalezca. De hecho, en el evento que acaba de ser hace 2 semanas de Aneberries, se pudo ver cómo la entidad ya tiene una capacidad de convocatoria muy grande, o sea, más de 1,600 asistentes y pues más de 35 países. Ustedes mismos en el evento de Cancún pudieron darse cuenta de lo que significa un mercado como México. El evento fue un éxito. También gente de todos lados. Entonces eso les dice de la apertura que tiene México hacia el mercado exterior y cómo los inversionistas extranjeros también ven a México con muchas posibilidades de crecimiento. Muy bien, bueno, le agradezco por su tiempo y luego seguiremos hablando más de México seguramente. Muchas gracias y muchas gracias a Red Agrícola. Red Agrícola on the Roads. Una conversación técnica sobre agricultura, ahora en audio.